Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al Señor Jesús, al pastor Juan Varela de España. Qué grande eres, Pastor Frank. Por lo menos de altura, ¿verdad? Yo a veces tengo un poquito de complejo, sobre todo cuando ponen púlpitos también así. No me elevan la autoestima precisamente. ¿Cómo están? Qué placer estar aquí. Miren, en España no es común una congregación de estas características. En España no es común una alabanza como la que hemos tenido, no. En España apenas llegamos al 1% de población cristiana. Sobre 48 millones de personas todavía somos casi que invisibles. Pero ahí estamos, peleando y luchando. Quiero honrar a los pastores Luis y Jania. Ellos hace muy poquitos meses nos conocimos en España, en Madrid, y ellos, con el corazón que les caracteriza, abrieron las puertas para que hoy, junto con mi esposa María del Mar, pudiéramos estar aquí. Gracias, gracias. Y quiero honrar a esa señora que está ahí sentada, mi mujer, María del Mar, que es por lo menos el 50% de mi estabilidad y de mi ministerio. Juntos el Señor ya lleva unos cuantos añitos enviándonos. Uno de nuestros libros, yo diría que el principal, lo escribimos juntos, Tu matrimonio sí importa. Y bueno, pues aunque yo esté aquí hablando y todo el asunto, pero somos los dos los que estamos en estos asuntos. ¿Cómo me bendijo la alabanza? ¡Wow! Pero ¿saben algo? La pregunta es, ¿sigue la canción cuando traspasamos la puerta del templo y llegamos a la realidad cotidiana de nuestras vidas? ¿Sigue la música, la alabanza y la esperanza cuando traspasamos las puertas del templo y llegamos al primer lugar donde tenemos que evidenciar lo que aquí se predica, se canta, se ora y se lee? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque miren, la familia es el primer banco de pruebas de la autenticidad o no de nuestro cristianismo. Qué importante, ¿verdad? Yo hoy quiero hablarles de 6 rasgos o características, 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Y usted puede decirme, bueno, pero todos los cristianos debemos de ser auténticos. Claro que sí, pero lamentablemente no ocurre así. Miren, en la época de Jesús, si usted declaraba que era cristiano, puede ser que estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Porque el César, que era el Dios supremo a quien se le debía la primera lealtad, no podía competir con ningún otro Dios. Hoy en día, ¿cómo sabemos cuando una persona es un cristiano auténtico? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que uno es un cristiano auténtico cuando asiste a todos los cultos y fiestas de guardar en la iglesia, cuando cumple con el diezmo, cuando asiste a la reunión de oración, al estudio bíblico, a los grupos de hogar? ¿Piensan que uno es un cristiano auténtico por hacer eso? No, amados. Dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Acaso uno entonces será que es un cristiano auténtico cuando tiene un lenguaje que le caracteriza como tal? Hermano, aleluya, amén, Dios le bendiga. Tampoco, ¿verdad? No. ¿Cómo conocemos, verdad? Cuando alguien es un cristiano auténtico. Miren, Juan 17, y les animo a que abran ahí sus espadas. Juan capítulo 17 es un versículo fundamental para entender. Yo he cogido las gafas de alguien que no, estas gafas no son mías. En fin, voy a intentar, cerrando un ojo más o menos veo. No se preocupen que lo tengo aquí. Es que se me ha caído un cristal, claro, yo sabía. Gracias, pastor. Igual no va a ser posible. Miren, Juan capítulo 17 es un capítulo fundamental. Todos lo son, evidentemente. Pero Juan 17, si reviste una especial importancia,
Mire, olvídense de las gafas, hombre, no. A ver, pastor, como dicen aquí. Sí, se ve que con mi esposa nos entendemos mejor. Sí, sí. Bien, bien, más gracias. Sí, me apaño, me arreglo con estas. Gracias. Bueno, ya. ¿Ya están? Bueno, ahora tengo dos, ya está. Gracias. Bueno, vamos al texto. Juan 17, amados, es un texto fundamental y absolutamente importante porque el contexto en el que se sitúa lo que sucede a lo largo del capítulo 17 es un contexto absolutamente dramático. Fíjense que Juan 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, se sucede en unas circunstancias absolutamente dramáticas en la vida de Jesús, porque se sucede en las últimas horas. Ahí está Jesús reunido con sus discípulos en la última cena. Porque él sabe, Jesús, ciertísimamente, que pocas horas después va a ser apresado, torturado y crucificado. Y en esas horas dramáticas, previas al Calvario, que él sabe ciertísimamente que tiene que pasar, reúne a sus 12 incondicionales, reúne a sus discípulos y pronuncia su testamento vital, las últimas palabras de un condenado a muerte. A veces uno ve algunas películas donde de pronto un señor está en el lecho de muerte y en los últimos momentos de su vida reúne a su familia. ¿Ustedes creen que las últimas palabras de alguien que sabe que va a morir revisten especial importancia? Por supuesto que sí, constituyen el testamento vital. Y el testamento vital de Jesús se da en Juan 17, donde en el contexto de una cena, reunido con sus 12 incondicionales, pronuncia sobre ellos unas palabras que se extienden mucho más allá de los discípulos y que llegan a nuestras vidas y que al menos contienen un mensaje del cual sacamos 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Miren, Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús. Y es que Jesús venía hablándoles a sus discípulos, preparándoles de que Él era el camino al Padre, de que Él era la vid verdadera, de que el mundo les aborrecería, de que no se preocupen que les iba a enviar el Espíritu Santo. Jesús va preparando a sus discípulos. Y dice el texto, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Usted sabe, esa frase no está ahí por casualidad. Esa frase pronunciada en otras partes del Antiguo Testamento indica y expresa que Jesús, no teniendo nada en esta tierra sobre lo que poner su esperanza, tenía necesidad de levantar los ojos al cielo, hacia el único que podía librarle de la copa amarga que iba a pasar, pero que no le libró por amor a usted y por amor a mí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Yo soy del norte de España, de Asturias, una tierra indómita y salvaje, verde, llena de ríos, lagos, montañas. Y cuando yo era chiquitito, con papi salíamos a pescar. Los domingos de buena mañana no éramos creyentes y los domingos a veces papi nos llevaba a pescar y nos poníamos nuestras botitas y nuestra cañita de pescar. Nunca pescábamos nada, usted sabe, pero eran momentos hermosos de comunión con papi y con la naturaleza. A veces había tramos del río, yo era muy pequeñito, quizá 7, 8 años, que yo no me atrevía a pasar porque el agua fluía demasiado rápido para mí. ¿Saben lo que yo hacía como hijo cuando no podía pasar al otro lado? Levantaba los ojos hacia mi padre. Él ya está con el Señor, pero en aquellos tiempos era el hombre más fuerte del mundo para mí. Él me tomaba en sus brazos y me pasaba a la otra orilla. Ese es el sentido de Jesús el Hijo, que levanta los ojos hacia el Padre, porque sabe que no hay nadie en esta tierra, sino solo su papi, que le pueda librar de la copa amarga, pero que de nuevo no le libró por amor a usted y por amor a mí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y fíjense que el capítulo 13, yo les digo, comienza diciendo así, ese es el contexto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el final. Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora, hermanos? Miren, la hora en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener su perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección del verdadero Cordero sin mancha. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Jesús. Por eso el versículo 4 del texto que nos ocupa dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mire, esa palabra acabado en griego es teleion. Usted conoce bien la palabra. ¿Alguna vez fue al teatro? Seguro que sí, ¿verdad? Cuando usted va al teatro y finaliza la obra de teatro, ¿usted sabe lo que se baja o lo que se cierra? El teleion, indicando que la obra concluyó. El telón sobre la obra más grande de la historia estaba a punto de cerrarse, indicando consumado es. La hora más importante de la historia estaba a punto de producirse, y en las horas previas un Jesús que sabía ciertísimamente la agonía por la que tenía que pasar, levantando los ojos al cielo, dice: Padre, la hora ha llegado. Y a partir de ahí se producen 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Primero, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, aquí no hay ningún misterio en el primer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El primer rasgo es que el cristiano auténtico tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer a Dios. Usted sabe, el griego es un idioma riquísimo en matices, y cada palabra tiene un significado distinto dependiendo la oración donde la insertemos. Y aunque la primera acepción de la palabra ginosco, literalmente cuando nos dice que te conozcan a ti, ginosco, la primera acepción habla de un conocimiento intelectual, pero insertada en este contexto habla de un conocimiento relacional, habla de un conocimiento de padre a hijo. ¿Saben lo que se necesita para conocer a alguien? Una cosa muy simple: tiempo. Si usted no tiene tiempo, no puede conocer a alguien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos conociendo a Dios? Y aquí hay muchos pastores y líderes, ¿verdad? Y a veces los líderes podemos caer en el error de pasar mucho tiempo en la obra del Señor y olvidarnos del Señor de la obra, ¿verdad? Por eso el primer rasgo que a todos nos tiene que caracterizar es que el cristiano auténtico tiene que conocer a Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. No hay otra fórmula. El cristiano auténtico conoce a Dios. Ustedes saben que vivimos en Occidente, y en Occidente el tiempo se mide bajo el concepto griego de cronos, de donde viene cronómetro y demás. Es decir, en Occidente vivimos bajo una mentalidad cronocrática, donde el reloj, como un tirano, marca el ritmo de nuestras vidas, donde todo se mide en términos de productividad, donde todo va muy aprisa, y donde de pronto pararse es considerado una pérdida de tiempo. Todo va rápido, rápido. Porque en Occidente y bajo el sistema capitalista existe ese concepto del tiempo, rápido, a prisa. Pero recuerden que la Biblia, la palabra de Dios, no está escrita bajo un concepto occidental, sino bajo un concepto oriental, donde el sentido del tiempo es otro muy distinto. Miren, si para Cronos sería un reloj implacable, para Kairos sería una brújula. Y el sentido oriental del tiempo es Kairos, la brújula, el propósito, el por qué, el dónde y cómo estamos empleando el tiempo. Por eso de tanto en tanto cuando leemos los salmos, ¿verdad que encontramos la palabrita Sela? Es eso, hermanos. Detente, medita, reflexiona. Lo que hacía Marta, que era servir, era bueno, pero no era lo mejor.
Y usted y yo no somos llamados a buscar lo bueno, sino lo mejor. Lo mejor era lo que hacía María, sentarse a los pies de Jesús. Y para eso se necesita tiempo. Y tiempo tranquilo, donde usted pueda reflexionar, donde la palabra pueda penetrar en su corazón. Porque mire, la palabra, sobre todo bajo nuestra mentalidad occidental, llega aquí, creencia. Pero si no traspasa el ámbito de la creencia y llega a la experiencia, se queda en teoría y teología hueca. Los mejores teólogos, algunos ni son cristianos, usted sabe. Le pueden decir cuántas alas tiene un ángel, le pueden decir todos los detalles, pero muchos de ellos no pasan de un conocimiento teórico, y la creencia sin experiencia no tiene ningún sentido. Ahora, cuando usted cree, cuando usted confiesa, cuando usted lee, recuerde que el primer sistema donde tiene que aplicar todo lo leído, todo lo orado, todo lo aprendido, es su familia, es su esposa, es su esposo, es su padre, es su madre. En cualquier papel donde Dios le coloque, es ahí donde tenemos que evidenciar la autenticidad de nuestro cristianismo, y solo lo podemos hacer cuando bebemos de la fuente adecuada. Porque si mi cántaro está vacío, ¿cómo voy a dar de beber a otros? El primer rasgo que nos debe de caracterizar es que el cristiano auténtico pasa tiempo con Dios. Porque si la raíz es santa, también lo son las ramas. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y usted y yo no podemos luchar contra la poderosa y podrida corriente de este mundo mientras no bebamos de la fuente adecuada. Usted tiene que beber de la fuente y no del ambiente de este mundo. Y cuando bebemos de la fuente eterna de la palabra de Dios, bebemos eternidad, bebemos identidad. Y la identidad genera autoridad. Primer rasgo, por tanto, que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico conoce a Dios, pasa tiempo con Dios. Aquí tienen unos, ¿cómo le dicen? Camiones, trocas. Impresionantes. En España no son tan grandes. En España todo es más chiquito. Y esos camiones, que algunos llevan detrás una cuba tremenda, de pronto con gasolina, para repartir a las gasolineras, ¿verdad? Pero usted sabe, esos camiones tienen dos depósitos, uno muy grandote que tiene miles y miles de galones, pero bajo la cabina del señor que maneja hay otro depósito mucho más pequeño, casi nadie lo ve. Pero si ese no está lleno, de nada sirve todo lo que lleva encima. La teología, el estudio, la enseñanza, y yo no estoy en contra de eso, dirijo un seminario bíblico, pero de nada sirve si el primer depósito de nuestro corazón no está lleno con la presencia de Dios. Primer rasgo, el cristiano verdadero conoce a Dios. Segundo rasgo que ha de caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 6, dice ahí: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. El cristiano auténtico guarda la palabra de Dios. Es decir, el cristiano auténtico obedece y cumple la palabra de Dios. Miren, la palabra no es para ser leída, no es para ser predicada, no es para ser estudiada, es sobre todo para ser aplicada en el contexto cotidiano de la realidad de nuestras vidas. Solo ahí la palabra adquiere su potencial. Miren, a María del Mar le gusta mucho decir que el cristiano sufre deficiencia de vitamina A. ¿Qué será? Vitamina, bueno, amor. No, el cristiano tiene deficiencia de vitamina A, aplicación. Sabemos, leemos, pero no aplicamos. Nos cuesta pasar de aquí a aquí. Y eso es porque bajo nuestra mentalidad cronocrática y occidental, todo es demasiado racional. Y cuando no traspasa de aquí creencia a aquí experiencia, no sirve para nada. La palabra hay que aplicarla, hay que vivirla, hay que encarnarla. Cuando traspasamos las puertas del templo, ahí llega la realidad de nuestras vidas. Es ahí, en nuestros distintos roles y papeles, como padres, como madres, como esposos, como esposas, como trabajadores, como ciudadanos, es ahí, en la arena de nuestra vida diaria, donde tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios. El cristiano auténtico
guarda, cumple y obedece la palabra de Dios. Tercer rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Miren, el cristiano auténtico, en su tercer rasgo, glorifica a Cristo con su conducta. Tiene que tener una conducta que glorifique a Cristo, lo cual no quiere decir perfección. Recuerde que la Biblia, siempre que habla de perfección referida a los creyentes, a los hijos de Dios, se refiere a madurez, y la madurez es un proceso. Dice la palabra, el que ande en el camino de la perfección, no el que ya llegó. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y en el camino hay baches y hay piedras, pero la grandeza del cristianismo no consiste en no caer, porque caemos. Consiste en caer, bueno, no en caer, pero consiste en que cuando caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo, aprendemos del error y añadimos experiencia y vamos hacia adelante, hacia el proceso de la santificación. El cristiano verdadero tiene que glorificar a Cristo con su conducta. ¿Ustedes tienen en el carro el pececito detrás? Unos dicen que no, otros dicen que sí. A veces vale más no tenerlo, porque eso es una alta responsabilidad, usted sabe. Nosotros tenemos el pececito, cada vez lo tenemos más chiquito en el carro, en la parte trasera. Y yo soy, usted me va a entender, yo soy de esas personas, Pastor Luis, el otro día pasó algo parecido en el carro, yo soy de esas personas que pierden la santidad cuando manejan, ¿no? Y de pronto hay alguien que hace algo indebido y yo quisiera... Y a veces María del Mar me dice, quieto, recuerda que llevas el pez detrás. Y lo que digas o hagas va a hablar bien o no de aquel a quien representas. Mire, quizá usted no tenga el pez detrás del carro, quizá ni tenga carro, pero lleva el pez aquí. Y usted tiene que glorificar a Cristo con su conducta. Miren, hace años con María del Mar pastoreamos una iglesia por 5 años en Mallorca, una isla del Mediterráneo hermosa, preciosa, un lugar fabuloso para ir de vacaciones, pero poco recomendable para pastorear. Usted sabe, los lugares muy turísticos se rigen por el lema de sexo, droga y rock and roll. Entonces, un lugar complicado. Y en la iglesia teníamos un anciano que era alemán, tipo tremendo, se llamaba Henk. Y entonces tenía una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Astrasa. Tenía 3 empleados y a los 3 les ponía una camiseta para trabajar que ponía el anagrama de la empresa y el nombre Astrasa. Un mal día uno de sus empleados pues se enferma y tuvo que contratar casi sin tener referencias al primero que se le apareció. Bueno, contrata a un señor, le pone la camiseta de Astrasa y trabajan jueves, viernes, se despiden hasta el lunes siguiente y el sábado nuestro amigo alemán paseaba con su esposa por la playa y escucha un tumulto, un jaleo, una cuestión ahí en un restaurante, y cuando van a mirar qué ocurre, qué sorpresa, ven al empleado que acababa de contratar, bolo perdido, con una botella de whisky en la mano, diciendo tonterías, y ¿saben qué camiseta llevaba puesta? La de la empresa de nuestro amigo alemán. Y cuando a un alemán se le sube el indio, amados, eso es cosa seria. Se fue a por el tipo, lo agarró por el pecho y le dijo, desgraciado, estás manchando el nombre de mi empresa, quedas despedido. Y lo botó. Bueno, era alemán, pero era cristiano. Total, que llega a su casa, se sienta y escucha que el Señor le dice, así me siento yo también cuando no me honras con tu conducta. Porque usted y yo, en cada área y responsabilidad de nuestra vida, en cada situación relacional que Dios nos pone frente a otros, tenemos que glorificar a Cristo. ¿Quiere decir que usted lo va a conseguir todo el tiempo? No, por supuesto que no, porque el que ande en el camino de la perfección, ese es el que va a servir al Señor, pero aún no llegó, aún tiene que santificar su vida. Pero esa es la meta y ese es el objetivo, glorificar a Cristo con nuestra conducta. Cuarto rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Verso 13. Fíjense, dice, pero ahora voy a ti
y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo. El cristiano auténtico está llamado a tener el gozo de Cristo. A veces hay cristianos que lo que tienen es cara de vinagre, ¿verdad? Pero el cristiano auténtico tiene que tener el gozo de Cristo. Miren, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar como medio metro elevado del suelo, en un aparente estado de felicidad permanente, con una sonrisa. No, eso no es gozo, eso es mentira. El gozo es otra cosa, ¿verdad? Les cuento una historia. Dicen que en un país por ahí perdido, en la India, un príncipe convocó un concurso de pintura, y entonces el lema del concurso de pintura era que había que pintar un cuadro que reflejara la paz que podemos tener en este mundo. Entonces fueron pintados muchos cuadros con ese lema, pero solo 2 llegaron a la final, y el príncipe tenía que decidir cuál cuadro representaba mejor la paz que podemos tener en este mundo. Miren, uno de los cuadros era un atardecer de esos de ensueño en cualquier país por ahí del Caribe, donde el rojo del sol se fundía con el azul del atardecer, el agua limpia, la arena blanca, las palmeras. Bueno, mire, usted miraba el cuadro y le entraba una paz. Sobre todo porque cuando uno miraba el otro cuadro, en aquel cuadro estaba pintada una tormenta, los árboles doblados por la furia del viento, una cortina de agua y una cascada impetuosa en medio del cuadro. Bueno, miren, uno miraba el cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero cuando uno miraba detenidamente el cuadro detrás de la cortina de agua, miren, había un nido de pajaritos y había 2 pajaritos pelones así, y la mamá dándoles de comer. Entonces el príncipe se dirige al cuadro de la tormenta y dice: este es el cuadro que mejor refleja la paz que podemos tener en este mundo. Porque, amados, en este mundo podemos tener paz aún a pesar de la tormenta. En este mundo podemos tener paz aún a pesar de la tormenta, aún a pesar de las cascadas para las cuales usted no tiene solución, aún a pesar de los gigantes que invaden su vida, de problemas financieros, de problemas relacionales, de problemas físicos, de problemas eclesiales. Aún a pesar de todo eso, usted y yo estamos llamados a tener paz, porque paz no es ausencia de problemas, pero sí gozo y esperanza en medio de ellos. Y con ese gozo y con esa esperanza, Dios nos equipa para pasar por este valle de lágrimas, que cuando uno tiene la perspectiva de la vida eterna, como la tenía el apóstol Pablo, podríamos exclamar como él: porque esta leve tribulación momentánea. Porque cuando está la perspectiva de la eternidad, esto es una leve tribulación momentánea. Pero hay que pasarla, ¿verdad? Pasémosla con gozo, hermanos, no con cara de vinagre. Amén. Quinto rasgo que tiene que caracterizar la vida de un cristiano auténtico, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ya saben, ¿verdad? El quinto rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico busca la unidad. La unidad no es una condición, es una imposición que Dios demanda de nosotros si queremos ser creyentes auténticos, porque ¿saben cuál es la consecuencia de la unidad? Para que otros crean. Nadie va a creer en nosotros si en nuestra iglesia, si en nuestro hogar no evidenciamos unidad. Y a veces los creyentes nos perdemos desuniéndonos por asuntos doctrinales, de si la salvación se pierde, de si no se pierde. Ya no me hablo con el hermano porque es arminiano, el otro es calvinista, el otro es vegetariano, como decía. Por ese tipo de tonterías a veces perdemos el norte de lo que realmente nos importa. No predicamos lo que sí tenemos que predicar y el enemigo consigue ir creando división, que es lo contrario de la unidad.
Y hay iglesias que debaten y gastan su tiempo y su energía pensando y determinando si el Señor viene antes, después o en medio y cosas de ese tipo. Y perdemos de vista que hay mucha gente que no tiene la esperanza y que se está perdiendo porque no manifestamos en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, la unidad a la que el Señor nos llama. Y como la Biblia hay que leerla en clave familiar, no en clave eclesial, porque de nuevo la primera aplicación de cualquier texto bíblico es la familia, esa unidad se ennoblece cuando hablamos de la pareja. Y si Génesis 2:24 es la institución del matrimonio, recuerdan, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Génesis 2:25 es el propósito de Dios para el matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La intimidad es el fruto principal de la unidad matrimonial y es lo que los esposos, en un largo camino, no exento de noches oscuras ni de piedras en el camino, tienen que llegar a conseguir. Y cuando a lo largo de toda una vida de dificultades, de problemas resueltos, de mucho hablar, de mucho pactar, de enfados, de discusiones, de momentos inolvidables, todo ese paquete conforma lo que Dios llama la intimidad como el fruto principal de la relación matrimonial. Eso es lo que nos da autoridad, eso es lo que nos da peso, eso es lo que ejemplifica en nuestros hijos y en aquellos que están cerca de nosotros que realmente sí se puede llegar hasta el final. Cuando María del Mar y yo nos casamos, va a hacer pronto 23 años, grabaron la cita del Salmo 48:14 en el anillo de nuestra boda. Y esa cita dice así: porque este Dios, Molly, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios, amados, es Dios suyo, eternamente y para siempre, Él les guiará aún más allá de la muerte. ¿Lo cree? Amén. Vívalo, vívalo. Amén. Sexto y último rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Verso 26. Fíjense, es el último versículo del capítulo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está en último lugar, ¿verdad? Pero si este rasgo no existe, de nada sirven los anteriores. El sexto rasgo de un cristiano auténtico es que tiene que tener una conducta presidida por el amor de Dios. Presidida por el amor de Dios. Y usted y yo tenemos que entender el concepto ágape del amor, que es un concepto sacrificial, un concepto de entrega, un concepto de bendecir, un concepto de renunciar, un concepto difícil de entender, pero que es a lo que Dios nos llama. Pastor Frank, tengo hasta 1:10. Correcto. Miren, cuando yo acepté al Señor a los 26 años de mi vida, yo vengo del mundo de la droga. Lamentablemente durante 9 años, hasta los 26, yo andaba por ahí inyectándome heroína. Y cuando el Señor me rescató el 8 de septiembre del año 88 y cambió mi vida, yo me fui a Bélgica, un país del norte de Europa, porque mi primo, que era quien me predicó el Evangelio, vivía allí, estudiaba en un seminario bíblico. Y yo de recién convertido, con 26 años y toda esa historia tan negra detrás, de pronto llegué a un seminario bíblico donde había personas que estudiaban y se preparaban. Me consiguieron un trabajo de jardinero y durante 1 año viví mi luna de miel con el Señor. Y era un edificio hermoso con un campo muy bonito. Allí vivían los antiguos directores de la institución, que eran unos señores ya muy viejitos. Ellos eran de aquí, de Norteamérica. Estaban jubilados y de tanto en tanto invitaban a los alumnos a cenar a casa. Y al jardinero alguna vez también lo invitaron. Cuando tú entrabas en el hogar de aquellos viejitos y un par de horas después salías, allí había algo. Tú salías de aquel lugar y salías con una paz
que no acabábamos de entender qué la producía. Fíjense, 3 meses después, la viejita se murió. Y el señor, no teniendo ninguna conexión ya con Bélgica, se regresó aquí a los Estados. Y, Pastor Frank, dejaron libre el apartamento. Y los alumnos, hasta el jardinero, cometimos el error de creer, porque todos queríamos que para el año siguiente nos dieran aquel apartamento, pensando que las vistas o el mobiliario era lo que le daban aquello especial que se sentía. No lo entendimos. Yo lo entendí años después. Lo que tenían aquellos viejitos era intimidad. Una intimidad conseguida a lo largo de toda una historia, escrita también con lágrimas, con días de sol, con momentos de tormenta. Tenían una intimidad conseguida a lo largo de toda una historia. ¿Y saben lo bueno? Lo bueno es que las bendiciones de Dios, hermano, no abundan, sobreabundan. Porque cuando abundan, yo las recibo, y cuando sobreabundan, se hacen evidentes a los que están a mi lado. Y aquellos viejitos sobreabundaban intimidad, y los que estábamos al lado de ellos la gustábamos. Y ese es el fruto principal del amor conyugal, que empieza con la unidad en la familia, con la unidad en los esposos, con la unidad en la iglesia, porque allí donde hay unidad, hay bendición y vida eterna. 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Mire, primero, el cristiano auténtico conoce a Dios, obedece la palabra de Dios, glorifica a Cristo con su conducta, tiene el gozo de Cristo, busca la unidad y tiene una conducta presidida por el amor de Dios. Y dice la palabra que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y saben, yo nunca había entendido lo que significaba ser más que vencedor. Y un día un pastor viene y me dice, yo le voy a explicar lo que es ser más que vencedor. Y me dice, imagínese un combate de boxeo. Y le digo, hermano, pero qué poco espiritual es usted, un combate de boxeo. Y me dice, no, ¿acaso la palabra no dice más bienaventurado es dar que recibir? Digo, bueno, luego hablamos de hermenéutica y le explico algunas cosas. Pero imagínese un combate de boxeo donde se está celebrando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay un cheque de $500 millones. Pastor Frank, ¿le bastará para el nuevo templo? Yo creo que sí. $500 millones. Empieza el primer asalto. Los dos tipos son inmensos, empiezan a darse de golpes. No hay un claro vencedor. Llega el último asalto y en un golpe de gracia, ¡pum!, uno logra derribar al otro. Y entonces el árbitro lo proclama, el tipo está destrozado, lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. ¡Wow! Y le da un cheque de $500 millones. El tipo llega a su casa, toca el timbre y cuando su esposa abre la puerta, ésta se lleva las manos a la cabeza porque el hombre viene con la ceja abierta, la nariz partida, el labio hinchado, apenas puede hablar. Solo el hombre acierta a entregarle el cheque a su esposa. Y cuando su esposa coge el cheque, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. Ella fue más que el vencedor, porque sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de $500 millones. Y cuando usted traspasa eso a la obra de Cristo, Él fue quien recibió los golpes, los insultos, quien fue crucificado. Él fue el vencedor. Y cuando a usted por la fe le entrega un cheque que no tiene precio, porque es un pasaporte a la vida eterna, cuando usted por la fe lo toma, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora bien, amados, usted y yo
Usted y yo no podemos rebajar la obra de Cristo con menos de lo que Él espera para su vida y para la mía. Usted y yo estamos obligados a cumplir en nuestras vidas esos rasgos, aún con nuestras luchas, aún con nuestras limitaciones, porque el precio que Él pagó ni nos lo podemos imaginar. Fue gratis, pero pagó el precio más alto que se puede pagar. Usted y yo estamos llamados a llevar vidas santas que honren y que glorifiquen a Jesús. No aquí, donde todos venimos bien vestidos, oramos muy bien, cantamos muy bien. No aquí, sino en la realidad cotidiana, en la arena de nuestra vida. Es ahí donde hay que evidenciar y demostrar que somos cristianos auténticos. Mire, amado, un desayuno inglés se compone de huevos y bacon. ¿Sabe usted que 2 animales se necesitan para participar de un desayuno inglés? Una gallina, ¿cómo le dicen al cerdo? Un cerdo, un chancho, un coche, un puerco. Claro. Una gallina y un cerdo. ¿Saben lo que tiene que hacer la gallina para participar de un desayuno inglés? La gallina se implica. Ella llega, pone el huevo y se va. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer el cerdo para dejarse un pedazo de tocino ahí? El cerdo se tiene que comprometer. Me va a permitir, pero usted se tiene que parecer al cerdo. Y si alguna vez le comparan con un cerdo, por Dios, que solo sea por eso. Porque usted lo da todo, porque usted se compromete, porque usted tiene una vida donde entiende que su identidad como hijo de Dios está por encima de cualquier otra cosa y que tiene que honrar y glorificar a Cristo con su conducta. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos rasgos que deben de caracterizar nuestra vida como hijos tuyos. Bendícenos, llénanos de tu presencia, Padre. Ayúdanos a entender que no hay otra forma para una vida cristiana efectiva, consecuente, que no sea acudir a tus pies, cumplir tu palabra, obedecerla, buscar la unidad, glorificarte a ti, tener una conducta presidida por tu amor. Llénanos de tu presencia, papi. Ayúdanos a entender el precio que pagaste para que podamos ser más que vencedores. Ayúdanos a buscarte cada día, que tu presencia nos acompañe, Señor. Sin ella no podemos, papi. Bendícenos hoy, llénanos de tu presencia, guárdanos, ámanos, papi. Te necesitamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Que Él les bendiga, amados.